Hola, muy buenas tardes y muy buenos días a todos y a todas aquellas que nos estén viendo en este vídeo. Estoy aquí con Ken Bassett. Tengo el honor de tenerlo esta mañana para él, esta tarde para mí con nosotros. Ken es editor y cineasta, nada menos que nominado a un Emmy. Ha codirigido y editado la película This My Heart, que está presentada y nominada en el Festival de Cine de Austin. Y este es el motivo por el que está aquí. La película en español se llama Esto podría doler y es una película documental que ofrece soluciones para curar el dolor crónico. Esta película sigue a tres pacientes con dolor crónico que se han pasado años buscando respuestas, desesperados por recibir alivio, ingresan en un nuevo programa médico dirigido por el doctor Howard Schubiner, que se enfoca en descubrir las causas subyacentes al dolor y reentrenar los cerebros de estas personas para extinguir o revertir el dolor. El mérito para mí de esta película es que ofrece un mensaje de esperanza en un formato muy cercano al ser humano del siglo XXI, que es el lenguaje cinematográfico. Por todo ello, felicitaciones a quienes como Ken Bassett y Marion Cunningham, que han sido sus correalizadores y han hecho posible esto, ¿no? La verdad es que han conseguido realizar un film ameno que capta la atención del espectador como si de una película de acción se tratara, pero sobre todo nos emociona, como fue mi caso. Esta película a mí me ha llegado a emocionar como me emocionaron al principio cuando leí por primera vez los libros de John Sarno. Esta película llegó a tocarme y emocionarme así y llenarme de esperanza. Y sobre todo tiene un final feliz, tiene el final feliz que puede tener para nosotros y nosotras, todos aquellos que sufrimos dolor crónico persistente, todo este proceso. Entonces, esta película trata un problema de máxima incidencia en la sociedad actual, que es el dolor crónico persistente, las enfermedades sin explicación médica y sobre todo la crisis de opiáceos que tantos muertos al año está produciendo en los Estados Unidos y también en Europa. Así es que felicitaciones de nuevo por la producción y dirección de esta película a Kent y a Marion, ya que nos deja un mensaje de que sí hay solución más allá de las drogas y que además este abordaje que presenta, en específico siguiendo al doctor Howard Schubiner y su trabajo, tiene una evidencia científica muy robusta. Por todo ello, yo tenía muchas ganas de entrevistar a Kent y que nos contara lo que hay detrás de todo esto, como el backstage de todo esto. Así es que vamos a hacerlo. Como Ken no habla español o su español es muy limitado, tiene un pequeño guión de un script de todo esto que estamos hablando, conoce las preguntas que le voy a hacer, yo se las haré en español y él contestará en inglés. Y a continuación yo procuraré traducir así como simultáneamente lo que está diciendo para que así todos nosotros y nosotras podamos conocer sus respuestas. Entonces, Ken, te voy a hacer la primera pregunta, que es How you get to know Dr. Schubiner, es cómo conoció al Dr. Schubiner y cómo se te ocurrió hacer esta película. Yes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yes. So I met Dr. Schubiner first over the phone. I gave him a call based on recommendations of some people who know about the mind body world, and he was very easy to reach and very interested to talk. He loves movies. And so when I started to talk to him about making a documentary film, he was very interested, and he's aware that there's really a need to get these ideas out other than like clinical trials, which is what he was working on himself personally, and treating patients and training doctors. There's so much need, so many millions of people suffering, that a film like this could really do a good job of getting the word out and making this medicine and this way of treating people more awareness around it. Oh, gracias, Ken. Te paro ahí. Y sí, efectivamente, me dice Ken que llamó al doctor Schubiner porque le interesaba esto y encontró que el doctor Schubiner era una persona muy próxima, muy cercana, que inmediatamente le facilitó bueno, la conexión y la comunicación con él,
porque el doctor Schubiner era muy consciente, es muy consciente de la necesidad de que medios o formatos como una película son muy necesarios, tan necesarios como la divulgación clínica, la divulgación científica en papers, en material científico adecuado, pero que la manera de llegar a la gente es hacer películas. Entonces se lo puso muy fácil y en cuanto Ken le llamó por teléfono, inmediatamente estuvo de acuerdo en hacer la película. So please, Ken, go ahead. Yes, I didn't catch the question. So the last thing I said is that how you reached Dr. Schubiner and how he was aware of how a film Oh, to will keep going. Okay, yeah, yes. to I'll keep going. continue to Yeah, answer the thank question. you. Sorry. So yeah, so then, he we were talking about how to make a film, and he teaches patients these pain neuroscience education and how to do fear reduction and doing emotional processing. He does it in a group of anywhere from 8 to 15 people. And so he came up with the idea, like, I could do a group that's a documentary class. So he could teach the class and it would all be filmed, and people would agree ahead of time to be in that specific thing. And if they didn't want to, they could do the next class he was going to teach. And so he started on his own, with our agreement, to just ask people, like, would you be up for being in a documentary, thinking they would all say no. And many of the people said yes. And Wow. so we were really fortunate to that. And I also got to meet some of them before they met Howard in person. And so I visited them. I told my story of chronic pain and told them why I wanted to make the film so it could help others. And then we went from there, and I flew out to Detroit and started filming and filmed the whole class. Wonderful. Bueno, voy a tratar, no voy a hacer una traducción literal, pero más o menos Ken nos ha dicho que efectivamente el doctor Schubiner es una persona que trabaja con la terapia de conciencia y expresión emocional en grupos entre 8 y 15 personas, y que aplicando este tipo de terapéutica, y entonces dijo, vale, pues vamos a organizar un grupo específico para pidiéndole a la gente que van a intervenir, van a ser grabados. Entonces era un grupo especial donde la gente ya sabía que iban a participar no solo en la terapia de reversión del dolor, en este caso la que aplica el doctor Schubiner, la terapia de conciencia y expresión emocional, sino que además iban a ser grabados y iban a participar en una película. Y tanto Kent como el doctor Schubiner pensaron que, bueno, que no habría gente que se animara a ser grabados para hacer una película, pero para su sorpresa la gente dijo que sí, que adelante, que hubo un grupo que sí que consintió además de hacer el tratamiento, en ser grabados en ese proceso. So, go ahead, Ken. Yes, and one thing that Howard and I agreed about, and we've discovered this too when we were distributing the film, is that these ideas are very hard to understand. They're counterintuitive, and most people encounter them by someone being like, "Oh, you should check this out. We think it, might be all in the mind." And it feels very dismissive to people. They're like, "Oh, you're trying to tell me my symptom's not real. No, thank you." Like, F you sometimes, they get upset. And just reading a book, a lot of times people would read John Sarno's book and they wouldn't get it. Or maybe they don't know how to read, or they're not good at reading, right? Not everybody's literate. And so I think that was another reason why Howard and I were really interested to make a film, so that we could, show what it's like. We can show that this is real pain. These people are starting off with debilitating pain, years of disability, and some of them are able to come out of that disability, return to their lives, and respond to the fear reduction. And then you see him looking at scans, and you see, okay, this is a real doctor who is an internal medicine physician, and he assesses and evaluates everybody for a structural damage type of problem that might be creating their pain. So it's not woo-woo medicine. It's not like, crystals and all these kinds of things that can, snake oil or that kind of thing. And so we thought a film, or I thought a film especially, could be useful, and Howard was open to that. Fantástico. So, Ken me responde que efectivamente cuando este tipo de ideas son un poco contraintuitivas, y mucha gente cuando le dices está todo en tu mente, está todo en tu cabeza, está todo en tu cerebro,
tiende a ofenderse, a decir, bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me lo estoy inventando? Y claro, teníamos que hacer un film de manera que todo el cómo se hace todo el proceso de reentrenar al cerebro y aprender a, a revertir y a deshacerse del dolor, fuera algo que se explicara el cómo se hace, fuera algo fácil de seguir, exactamente el cómo, ¿no? Entonces, y además que fuera hecho por un médico que se dedica a eso, que es un internista y que, por supuesto, puede diagnosticar y discriminar qué dolencias son realmente. Ahí hay un daño, hay un peligro, esa persona tiene que ser atendida en ese daño y discriminar este tipo de dolor e introducirlos en este tipo de programa y explicar y expresar y mostrar exactamente cómo, el paso a paso, ¿no? De cómo se realiza esta terapia y mostrarlo así, ¿no? La idea, entonces, Ken dice, yo sentía que había que mostrar ese paso a paso, cómo se hacía exactamente la terapia, cómo trabaja el doctor Schubiner con la herramienta de la terapia de conciencia y expresión emocional. No estoy traduciendo, como podéis ver, exactamente al pie de la letra lo que él dice, pero sí la idea general para, para aquellos que os interese conocer cómo fue todo este proceso de convertir una terapéutica en una película. So please, Ken, go ahead with this Yes, question. If not, I'll go to the next one. the next question, yeah. Yeah. Okay, the next one is this is the one that I like it most. La próxima es, bueno, ¿cuánto tiempo tomó la realización de la película? How long did it take to make the film? Oh gosh, don't ask that question. Dice, no me preguntes esto, wow. It's too long. A lot of documentaries take an insanely long time, and this one was one of those documentaries. So it took us 7 years to complete the film. And the part of the reason for that is that it's a very complex topic that we had to boil down to something very simple. And so we also wanted to do something where we wanted to tell the people's stories who had chronic pain and tell the story from their perspective. But then because we wanted to make sure the science wasn't confusing, we had to interview Dr. Schubiner a number of times over multiple years as we were in the film edit so that the ideas made sense at each step of the journey of what the patients were going through. So, we start with him talking about the intake, and what that process is like and how it's important to rule out, structural disorders like fractures, infections, muscle diseases, and things like that. And then, then the next step is like, okay, what is it like to approach emotions? What is it like to, how is this different than every other type of psychotherapy that people do for chronic pain? Like the main one is cognitive behavioral therapy. So we needed to respond to people being like, this just seems like something people already do already. It's not. It's importantly different in some key ways, but we had to interview him many times. And we also wanted to follow up with people and make sure that this was a lasting change. It was a durable change. It wasn't just a placebo effect or a passing phenomenon. They tried something, they got better for a few weeks or maybe half a year, and then they relapsed because relapse is very common with chronic pain. And so that was part of the reason. And also, we didn't have any funding. Nobody, or nearly any funding. We got little bits of money here and there from some supporters, but we had to, Marianne Cunningham, the co-filmmaker, who worked on this with me, we had to do this on nights and weekends in between our jobs on other people's movies. Wow. Pues me dice que lo primero que me ha dicho, wow, no me preguntes esto porque es insane, ¿no? Que se dice mucho en inglés, es una locura esto de hacer un documental de este estilo, porque nos tomó 7 años, porque fuimos con mucho cuidado, fue todo el proceso, estuvimos constantemente en conexión con el doctor Schubiner, que quería asegurarse de que, claro, hay meter la mente y las emociones y además un proceso que trabaja con eso en una película así, se tomó unos previos, ¿no? De preparación, durante la filmación y el proceso constantemente en contacto con el doctor Schubiner, ¿no? Preguntándole, de manera que el proceso, queríamos mostrar el principio, el durante y el final del proceso terapéutico de esas personas
y dice, y como sabes, en un proceso de dolor crónico hay muchas recaídas o reactivaciones del dolor y queríamos mostrar cómo este proceso es resolutivo y entiende todo eso y por lo tanto fue un tiempo dice, locamente largo, ¿no? Un tiempo verdaderamente largo para un documental y que, espérate, ¿qué más me ha dicho? Ah, sí, y además lo del funding, ¿no? Lo de la financiación. Encima no tenían una financiación. Y aquí voy a hacer yo un pequeño paréntesis en lo que ha dicho Ken, que las investigaciones luego científicas del doctor Schubiner sí que han tenido financiación del NIH, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, la película no la tuvo. La película que hicieron Ken Bassett y Marion Cunningham la tuvieron que hacer a ratos, a tiempo libre, en fines de semana, sacando tiempo de donde podían, porque no tenían una financiación. Sí que tenían dinero, recibían dinero, trocitos de dinero de aquí y de allá, pero no una financiación poderosa como para poderle dedicar full time, ¿verdad? A tiempo completo y haciéndola. Pero lo interesante y a resaltar de lo que ha dicho Ken es cómo estaban en constante contacto con el doctor Subiner, preguntándole a cada paso, ¿no? Para que se vieran bien todos los pasos del proceso terapéutico y cómo todo eso se tomaba un tiempo de filmación y un tiempo, imagino que luego de edición. En fin, Kent, wow, esto ha quedado súper claro, lo del how long it take de filmmaking. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? That brings me to the next question, that is the one that I wanted to ask you most personally, and is, how do you get, o sea, cómo conseguisteis que gente normal y corriente, pacientes como tú y como yo hemos sido, ¿no? Ordinary people, se dice en inglés, se enrolara en algo tan desconocido y contraintuitivo y sobre todo eh, que participaran de manera que parecían actores de verdad. How do you get that? I mean, that's like a miracle. The natural performances you're talking about. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. I can't take credit, except to say that they really brought that, and we didn't mess it up. And I think there's a lot of ways that documentary filmmakers can make mistakes, and I'm sure we made a few of these mistakes where you sort of make your presence a little too in their face, right? And sometimes you stick a camera too close, or you bring an energy where you're sort of trying to extract something from people, and they can sense that. And I think that the people perceive that Marion and I were there with curiosity, open-mindedness, Mm. compassion, and a real caring and an understanding of what chronic pain is, because I'd had chronic pain myself. And I think that went a long way. But really, all the credit goes to people who were able to forget about the cameras. I think like having chronic pain and wanting to recover and heal from chronic pain is highly motivating, and just forgetting about the cameras and talking to the person in front of you. And so that's what you see. I mean, you see like them listening to Howard, and they are, he's really, good at explaining these ideas, and they're like paying rapt attention, and they're being able to disclose things to him that they hadn't disclosed to other doctors, even their therapists. They hadn't talked about some of these things. And with each other, they learn to really trust each other and to help each other. And you see that kind of that pure relationship that I think like also brought like people's full presence, because they wanted to be there for others. They wanted them to be there for them when they were talking about their pain and suffering and making links between emotions and their symptoms. Wow, Ken. Wow, estoy frita por traducir esto que acaba de decir Ken porque es muy emocionante. Dice, lo primero que ha dicho es, bueno, yo no me puedo dar el crédito, me puedo dar el mérito de lo que hicieron estas personas que se pusieron delante de las cámaras y que muchas veces los productores y los realizadores de documentales a veces empujan mucho a la gente poniéndole la cámara ahí delante y tratando de que todo parezca tan documental, ¿no? Sin embargo, aquí el mérito es de esas personas y Ken dice, quizás porque eran gente con dolor crónico y la gente que sufre dolor crónico dice, yo mismo, Ken dice, yo mismo he tenido dolor crónico y sé lo que es eso y sabían que tenían mucho interés en pasar por ese proceso, en mucha confianza y muchas ganas de curarse. Por lo tanto, se entregaron ahí, estuvieron verdaderamente presentes a pesar de estar la cámara ahí delante
consiguieron generar un ambiente de confianza unos con otros, ¿verdad? De manera que se abrieron, confiaron, trabajaron entre ellos y realmente el mérito, por lo que me acaba de decir ahora Kent, es de las propias personas que participaron, las ganas que tenían de curarse y de participar en este proceso y de que eso fuera filmado. Realmente le facilitó tanto a él como a Marion la filmación de esto, ¿no? Sí, sí. And then comes the next question, ¿no? Ahora viene la siguiente pregunta que yo le había hecho de cómo pudieron hacer la dirección artística de estos pacientes para que parecieran actores o actrices casi profesionales. Hay una escena en específico de Kim and Maureen, que es una maravillosa escena donde yo me imaginaba la película de Las Horas, de The Hours, donde Meryl Streep y Julianne Moore tienen una escena y ahí están Kim y Maureen hablando. Yo me imagino a Marion, ya que filmando con la cámara, y aquellas dos ahí interactuando de una manera tan natural. Y dije, wow, es que esto parece increíble, es como un milagro, ¿no, Ken? Can you tell us a little bit about that, please? The connection between Kim and Maureen. Yeah, for instance, yeah. Yeah, you know, actually I want to make sure I know your question. Can you say it in English? Yeah. Oh yeah, how you manage to make the artistic direction, the artistic realization about these two patients that are ordinary people, like they look like actors, they do like professionals, like Kim and Maureen, their connection, because you were there filming with the camera and they were just, like interacting with each other, like Meryl Streep and Julianne Moore in the Hours movie, for instance. Yeah, I mean, they're, just to be clear, they aren't acting, right? They are being themselves. And this is the miracle of documentaries, right? That sometimes you capture something that feels really powerful and feels movie-like if you just turn the cameras on people's real lives. Wow. And especially when they're going through something dramatic, they can almost seem like they I do think they've forgotten about the camera, at least 99% of their minds, and they were focused on helping each other. And I think they each had, especially I would say you see with Kim, she really like latched on this idea that part of the treatment is really like pressing people and trying to nudge them and to face feelings that they otherwise wouldn't face and deal with conflicts that they were avoiding. And so there's a beautiful scene, especially where you're just like, yeah, it kind of plays like almost a movie scene. That's also the film editing, right? So Oh, documentary film editing is taking a 3 hour long conversation and compressing it and structuring it so that it feels like a film, so that it feels dramatic and exciting, and you take the boring parts out. So that's part of it, right? You're not seeing just we turn the camera on and 3 minutes of pure runtime, although they do that in some films. But in our film, we really needed to compress things in order to shape a narrative. And so some of that is the movie magic of the film editing process, which it took us years to edit this film. So, I mean, we began editing. We were filming and editing at the same time. So I would say we did 2 full years of editing on this film. We ran into a lot of problems where we had to try things and then undo them and then try other things and undo them, and people would say, oh, this doesn't make sense, why is it like this, why is it like that? And so the editing process is a big part of what gives you that feeling of like these are like movie actors, or something. oh, wow, thank you, Ken. You make something very clear. Bueno, le agradezco mucho a Ken lo que acaba de decir, porque verdaderamente dice, es que esta es lo que tiene la filmación o el cineasta de documentales versus el director de películas con actores y actrices. Es el arte de la edición. Acaba de decir que han sido la edición de una película como esta de repente convierte 3 horas a lo mejor de estar grabando extrae un trozo verdaderamente interesante y conmovedor como es el de esta escena entre Kim y Maureen, ¿no? Entonces, ha dicho muchas cosas, todas que quiero traducirlas todas. You said many things. I want to translate all of them because they were very precious, what you said. Y dice que efectivamente les llevó nada menos que 2 años de editar todas estas horas de filmación que hicieron. A ver qué más ha dicho. Eso, 2 años de editar
y que muchas veces filmaban y editaban, filmaban y editaban. Y ahí ha hecho un paréntesis diciendo que este tipo de terapia, ¿no? Donde realmente se trata de como de presionar, empujar, más que nada diría, de llevar a la gente a sentir aquello que no quiere sentir, a expresar, a reconocer, a tener el awareness, ¿no? La conciencia, la expresión y sentir aquello que no quiere sentir, pues requiere una implicación y una confianza. Y estas dos mujeres, Kim y Maureen, llegaron a eso y ellos estaban ahí con las cámaras captando horas y horas de filmación y de realmente se llevaron una a la otra a realizar una con la otra esta terapéutica, ¿no? Para que pudieran sentir eso que no querían sentir. Pero sobre todo subrayo y destaco lo que ha dicho Ken de cómo la filmación de documentales es diferente a la filmación de cine con actores y actrices y cómo el mérito del editor en un documental es la edición, ¿no? De horas y horas de edición que el editor acaba seleccionando y convierte a algo que luego en un cine de actores y actrices a veces no se consigue lo mismo y de repente de gente común y corriente, una buena edición de un documental convierte a las personas en algo que parece que están actuando y él dice, no, esta gente no actuaban para nada. Espero haber hecho un buen resumen de lo que ha dicho Ken, porque realmente ha sido muy valioso. I hope I did a good resume or synthesis what you said because it was very valuable. And just going to the end, in order not to make it so long, I want to finalize and to end this interview paraphrasing Dr. Schubiner, a sentence that he said in the film, and then I will give you the possibility to say something about that because it was very resuming this sentence, ¿no? Y yo para finalizar voy a parafrasear algo que el propio doctor Schubiner dice durante la película, que ha sido grabado por sus realizadores, y nos dice que tener un diagnóstico de dolor, de este tipo de dolor, ¿no? De dolor neuroplástico aprendido por redes neuronales, en donde el cerebro aprende a generar dolor, como ocurre, por ejemplo, y esto lo añado yo, con la fibromialgia, las migrañas, la fatiga crónica, el COVID persistente, etcétera. Dice el doctor Schubiner, no es suficiente. Conocer eso, tener la comprensión para la mayoría de la gente no es suficiente. Hay que hacer algo más. Necesitan reprogramar su cerebro más allá de la programación del miedo. Necesitan sentirse fuera de peligro para volver a la vida y a sus actividades diarias. Comprender que una o que uno está fuera de peligro no es lo mismo que sentirse a salvo. A lo que yo añado que comprender la fórmula del agua, que es H2O, intelectualmente, no es lo mismo que calmar la sed. Esta película nos habla de que estamos al principio de que estamos en el principio del fin de esta verdadera epidemia del dolor crónico y otros síntomas funcionales crónicos, y que todo esto que llamamos crónico persistente se puede revertir, incluso curar, y estas sí que son frases literales del doctor Schubiner, en lugar de resignarte a vivir con ello, a controlarlo o a sobrellevarlo. I just finished with the sentences of Dr. Schubiner, Hmm. and I would like you to, if you would like to add something, just to finish and end this wonderful interview that you. Y bueno, ahora le paso la palabra a Ken para que finalice esto. Yes, yes. I just want to thank you, Encarna, for inviting the film, for offering it for our Spanish-speaking audiences. I think this is our first Spanish-speaking event, so I'm like really thrilled that you wanted to do that. And we're working to create more and more resources for Spanish speakers, and so we're going to keep doing that. And we sell the film all in Spanish on our website. And there's also continuing medical education credits for physicians and therapists in Spain and in Mexico who are interested on our website, where you can watch the film in Spanish and take a quiz and stuff. And then actually the quiz is in English, just for, but anyway, and then and yeah, I've started working as a mind body coach since I finished the film, and I just want to say, that I found what Howard is saying here. The quote is very true. Like the people who do the work usually show improvement. And so this works for a majority of the people who try it. So if you're curious, if you're skeptical,
doesn't hurt to give it a try. It's a very conservative treatment, and I would suggest checking out the film and seeing if it resonates. Wow, nos dice Kent que, bueno, que está muy emocionado de haber participado bueno, en este interview y también en el screening, ¿no? En el visionado de la película que se ha facilitado desde la terapia de reversión del dolor que yo represento. Y él ha dicho al final que él mismo, a partir de haber hecho esta película, se ha convertido en un coach de dolor crónico, él mismo, y que en la página web de This is My Heart se ofrece, la página web de Esto Podría Doler, se ofrece la película para el alquiler o la adquisición de la película en español, subtitulada al español, que en ella hay también, bueno, que esta es la primera vez que se da para la comunidad de habla hispana, un visionado así masivo para las personas hispanoparlantes. Y que, bueno, también en mi propia página web está el link con un pequeño descuento para acceder a comprar la película This My Heart para los que no hayan podido acceder a este screening gratuito que hemos patrocinado. Y que allí en la página de la película hay muchísima información, tanto para los usuarios, para los propios pacientes, como para los profesionales. Y nada, me agradece este visionado, este patrocinamiento que hemos hecho para ver la película a los hablantes de habla hispana. Y nada, yo creo como él que this is not going to be the last time. Yo también creo como él que no va a ser la última vez, que habrá muchos más shows, visionados, screening, etcétera. Y nada, te agradezco mucho, Ken, tu tiempo para estar en este pequeño interview conmigo y que podamos darle a conocer a la comunidad de habla hispana este maravilloso trabajo que habéis hecho tú mismo junto con Marion Cunningham como co-directores y realizadores y tú mismo editor de esta película. Thank you very much, Ken, for your time. Thank you so much. Gracias. Gracias.